Ya. Bueno, recordando, primero, qué es lo que era un elemento finito. ¿Mm? Voy a ir un poco más atrás en este apunte. Em, lo que queremos en realidad es subdividir un, un dominio. ¿Ya? Esa es la gracia del elemento finito, que el dominio no tiene que ser ahora como cuadrado, como era con diferencias finitas, porque uno tomaba las diferencias del de adelante, el de atrás. Entonces acá hay una diferencia que el dominio puede ser más amorfo, si uno quiere, y este dominio está compuesto uno lo subdivide en polígonos chicos. En general, lo típico, lo clásico del elemento finito es el triángulo. Entonces, y en dimensión 2. Entonces uno tiene un triángulo, o sea, un dominio, y lo subdivide en triangulitos. Entonces, cuando algo es un elemento finito, entonces tenemos un dominio con frontera suave por pedazo. Después, eh, para que sea elemento finito, necesitamos un espacio de dimensión finita sobre ese, ese dominio. Entonces dividimos, por ejemplo, un triangulito y sobre ese triángulo uno define en general un espacio de dimensión finita que son espacios de polinomio. ¿Ya? Eso es un espacio de dimensión finita de funciones. ¿Ya? En general, eh, ¿por qué es de dimensión finita? Porque uno tiene, por ejemplo, un polinomio en dos variables. ¿Ya? Sería un polinomio, se escribiría como a más bx más ci. Entonces, a, b y c serían los grados de libertad, entonces ese espacio de polinomio tendría dimensión 3. ¿No? Entonces, como los coeficientes que van delante de los términos del polinomio, ¿no es cierto? Del x, del y, o si uno tiene más de grado mayor el polinomio, tendría x cuadrado por y. Entonces, todos esos, los coeficientes que van con eso determinan al final la dimensión. Y lo otro, entonces, eso da una dimensión k, y lo que necesitamos para que sea elemento finito es que sea una base, tengamos una base de P', o sea, una base del dual de ese espacio de polinomio. Entonces, si el espacio de polinomio es de dimensión k, entonces necesitamos que esta base para P' tenga k elementos. Y como vimos, si se acuerdan, son evaluaciones. Básicamente es evaluar un polinomio en ciertos puntos del triángulo, en el caso que sea un triángulo. Entonces, si tenemos un polinomio con un espacio de funciones que tiene dimensión 3, necesitaríamos como 3 evaluaciones para poder, ¿cómo se llama? Caracterizarlo. ¿Ya? Para definir un polinomio de eh, un espacio de dimensión 3, necesitaríamos eh, tres evaluaciones para poder definirlo. Entonces, si encontramos eso, es lo que habíamos llamado elemento finito. Entonces, como la parte 1 y la parte 2 son fáciles de verificar, ¿ya? O sea, un dominio es fácil de ver que es un dominio, y un espacio de dimensión finita es fácil de ver si es un espacio de polinomio. El problema es que es el tercero, ¿no es cierto? Que es una base de P'. Y para eso,
vimos un lema que nos decía que si esta es una base para P', N1 hasta Nd, si es que uno tomaba cualquier elemento de P, y si lo evaluábamos en todos los, o le aplicábamos estos NI de 1 hasta D y lo hacíamos 0, entonces B tenía que ser 0 obligatoriamente. O sea, eso significa que está como, esas evaluaciones lo definen bien al polinomio. Entonces tomamos, eso es lo que vamos a demostrar, entonces tomamos un B cualquiera tal que se anula en todos los NI, en todas las evaluaciones. Entonces, lo que hay que mostrar es que si se anula entonces en todas las evaluaciones estas, finalmente hay que probar que B es idénticamente 0 y con eso tenemos una base de P'. Eso lo habíamos visto. Después vimos un lema que decía que si tenemos un polinomio de grado D mayor que 1 y se anula en un hiperplano de esta forma, entonces podemos escribir P, ese polinomio, como L por Q, donde Q tiene un grado menor. ¿Ya? Eso también lo vimos. Entonces, vamos a recordar lo que era el elemento de Lagrange en dos variables. Entonces, en general no podía tomar un triángulo y polinomios pk de dos variables. Los polinomios pk de dos variables se pueden escribir así, y la dimensión de pk es dada por esta tabla. Por ejemplo, para k igual 1 es 3, como dije antes, un polinomio con k igual a 1, polinomios de grado menor o igual que 1, en dos dimensiones tiene dimensión 3, porque es a más bx más ci. Entonces ahí tendríamos 3, la dimensión de ese espacio sería 3, como sale aquí. Entonces son, si tomamos polinomios de grados menor o igual que 1, en dimensión 2, de esta forma son, entonces eso es eso nos da dimensión 3. Tenemos dimensión 3, entonces necesitamos 3 evaluaciones. Y en el caso de un triángulo, lo más simple es tomar las evaluaciones en los vértices. Entonces, en este caso, queremos demostrar que ese es un elemento finito. Y para eso tomamos los hiperplanos dados por los lados del triángulo. ¿Ya? Entonces el lado, este hiperplano se puede escribir como con la fórmula, no sé, el L1 se puede escribir como A1 más B1X más C1Y igual a 0. ¿Ya? ¿No es cierto? Si uno está en el plano XY, uno puede escribir L1 como de esa forma. A más A1 más B1X más C1Y igual a 0. ¿Ya? Entonces cualquier línea uno la puede escribir de esa forma. Entonces se define un hiperplano. Entonces tomemos un P en P1, ¿ya? O sea, P como de esta forma, y veamos que si se anula en los 3 vértices, entonces finalmente P tiene que ser 0.
Entonces lo que tenemos que demostrar, como dice aquí, P es igual a 0, y tomamos los hiperplanos L1, L2, L3. Si restringimos P a L1, como sale acá, entonces, por ejemplo, si L1 es de esta forma, entonces A1 más B1X más C1Y igual a 0. Si lo restringimos a L1, entonces podemos escribir P como A menos A1 dividido por C1 más B menos B1 dividido por C1 X. Entonces nos queda un polinomio de grado 1. Eliminamos el Y, como restringimos P a L1, eliminamos Y y nos queda un polinomio de grado 1. ¿Ya? Como que nos queda una cosa como A mayúscula más B mayúscula X. Pero por hipótesis decimos que esto se anula en dos puntos. ¿Ya? Y acuérdense que si uno tiene un polinomio de grado 1 en una variable, si uno la anula en 2 puntos, entonces obviamente ese polinomio tiene que ser 0. ¿Ya? O sea, un polinomio a más bx, si uno lo toma entre 2 puntos que son 0, si los extremos es 0, entonces obviamente el único polinomio de grado 1 es el polinomio 0. Entonces P es igual a 0 en L1. Entonces eso es lo que nos permite usar el teorema anterior o el lema anterior y escribir P como L1 por Q1. Pero P tiene grado 1. Entonces, por el lema Q1 tiene grado 0 porque baja un grado el polinomio. Entonces, lo que tiene grado 0, lo único que tiene grado 0 es una constante, entonces queda P escrito de la forma Q1 por C con C constante, pero P también se anula en Z3. Entonces, esto es así, Z3 no pasa por L1, se puede ver del dibujo, entonces eso es distinto de 0, puede ser algo positivo, estrictamente negativo, pero si eso es 0, entonces C tiene que ser 0 y P es igual a 0. Entonces es importante que este argumento lo vean bien, lo revisen harto, porque es el que va a aparecer en los ejemplos que hagamos. También yo creo que vimos también este caso del elemento de Lagrange de P2. ¿Ya? Polinomios de dos variables de grado menor que 2. En ese caso la dimensión de P2 es 6. ¿Ya? Como vemos aquí, P es de esta forma. ¿Cuáles son los términos de un polinomio de dos variables de grado 2? Los términos que hay es el x cuadrado, y me faltó, este tendría que ser y cuadrado, perdón, y cuadrado, x por y, x, y la constante que siempre tiene que estar. Entonces ahí me faltó y cuadrado, si no sería igual que el último. Entonces esa cosa tiene 6 grados de libertad, o sea, podemos coger A, B, C, D, E, F, de 6 formas distintas y tenemos un polinomio. Entonces, si tenemos dimensión 6, entonces necesitamos 6 evaluaciones. Y en el caso ¿cuáles son las evaluaciones que vamos a tomar? Son los vértices del triángulo y los puntos medios. ¿Ya?
Y eso nos da 6 evaluaciones. Entonces, el L1 hasta N6 son evaluaciones en esos 6 puntos. Entonces, demostremos que elemento finito, siempre nos damos P en este P, en este caso P2, tal que ni de P es igual a 0 para todos los I de 1 a 6, y hay que demostrar que P es 0. Si restringimos P a L1, nos va a quedar un polinomio de grado 2. ¿Se acuerdan que en el caso anterior nos queda un polinomio de grado 1? Ahora nos queda un polinomio de grado 2 si, por ejemplo, como L1 podemos despejar el Y, va a quedar Y en términos de X, ese Y lo colocamos acá en P, entonces reemplazamos todos los Y con lo que el valor de L1, ¿ya? L1 acuérdense que era como así, A1 más B1X más C1Y, entonces uno puede despejar Y, si uno no puede despejar Y, podemos despejar X, bueno, da lo mismo, pero supongamos que podemos despejar Y y ese Y lo colocamos acá. Entonces eso obviamente nos va a dar un polinomio de grado 2, ¿ya? Con otros coeficientes. Pero ese polinomio de grado 2, por hipótesis, sabemos que se anula en Z1, Z6 y Z5. Y si tenemos un polinomio de grado 2 que se anula en 3 puntos, entonces ese polinomio en realidad es 0. O sea, A tilde, B tilde y C tilde tienen que ser 0. ¿Ya? Entonces, como P restringido a este L1 da 0, entonces uno puede escribir P como L1 por Q1. Q1 es el grado de Q1, perdón, es 2 menos 1, porque el polinomio era de grado 2, bajamos un grado, queda 1. Y también podemos hacer lo mismo con L2. P restringido a L2 también es 0. ¿Ya? Usando el mismo argumento anterior, en forma independiente. Entonces, P restringido a L2 es 0, pero P ya por lo anterior se podía escribir como L1 por Q1. ¿Ya? Entonces, pero tenemos un producto entonces entre L1 y Q1, pero L2 y Q1 no se topan excepto en un punto, en Z1. ¿Ya? Entonces, todo el resto es L1 es distinto de 0. ¿Ya? Entonces uno ahí puede concluir que Q1 restringido a L2 es 0 salvo en Z1. ¿Ya? Entonces de lo anterior uno prueba que Q1 restringido a L2 es 0 salvo en un punto, pero Q1 es continuo, ¿ya? Es un polinomio, entonces algo continuo, no puedo hacer que sea 0 en todos lados y de repente sea un punto distinto a 0, entonces al final Q1 restringido a L2 tiene que ser 0 también en Z1. Entonces, como este polinomio Q1 que es de grado 1, le podemos aplicar entonces el lema de nuevo. Entonces Q1 se escribe como L2 por Q2, y Q2 ahora va a tener grado 0, entonces queda como C. Entonces finalmente uno escribe P como L1 por L2 por C, y nos queda un solo punto que está que está afuera, que es Z4, aquí en realidad debería ser Z4, P en Z4 que está en L3 aquí,
Ya hemos usado que se anula el L1 y se anula el L2. Entonces queda el Z4. Entonces si evaluamos P en Z4 es 0 por hipótesis, pero P se escribe como L1 por L2 por C. Entonces C igual a 0 y P es 0. Bueno, aquí es P minúscula, ¿ya? Después les voy a mandar esto con los cambios que... ¿cómo se llama? Que vimos al revisar esto, ¿ya? Pero es eso, entonces es como... Vamos a usar harto este argumento que es como clásico de que se anula en un hiperplano, entonces el polinomio se puede escribir como el hiperplano por otro polinomio. Lo mismo entonces se puede hacer para, para P3, ahí en la dimensión es 10. Vean todos los términos que aparecen eh, con el cúbico, ¿ya? Entonces cada vez van apareciendo más términos cuando subimos el grado del polinomio en este caso. Entonces aquí son 10, entonces necesitamos 10 evaluaciones, y al final, ¿cómo son las evaluaciones? ¿Cómo se hacen si tenemos un polinomio pk, el elemento de Lagrange? Entonces tenemos 3 vértices, 3 menos 3 por k menos 1 nodos en los lados, k menos 2 por k menos 1 dividido por 2 nodos interiores, y sumando todas estas tres cosas va a dar k más 1 por k más 2 dividido por 2, que es la dimensión de pk. Entonces, en general, uno puede tomar las evaluaciones siguiendo esto, esto de acá. Después tenemos los elementos del MIT. ¿Ya? Y aquí empezamos con los elementos del MIT con polinomios cúbicos, ¿ya? El mínimo que podemos usar aquí es polinomios cúbicos. Como dijimos antes, eso tiene dimensión 10. Pero las evaluaciones ahora son distintas. Tenemos 4 evaluaciones, ¿ya? Que serían, como sale la figura ahí, Z1, Z2, Z3, y un punto en el medio que es Z4. ¿Ya? Y 6 evaluaciones de derivadas direccionales en los nodos Z1, Z2, Z3. Entonces aquí tomamos la derivada direccional en la dirección L1, en la dirección L3. Entonces eso nos define, nos da la derivada completa en este caso. Si estamos en dos variables, para determinar la derivada de una función necesitamos dos direcciones. Entonces veamos que eso es elemento finito. Entonces tomamos un P en P3, ya, y supongamos que se anula, ahí tengo que cambiar eso en minúscula, o cambiarlo a otra mayúscula y lo voy a ver después. Pero P entonces se anula en las 10 estas evaluaciones que en este caso ahora contemplan derivada. No solo es evaluar el polinomio en un punto, sino que es evaluar su derivada. Entonces tenemos que demostrar que si se anulan esas 10 evaluaciones, entonces P es 0. Entonces, como antes, P restringido a L1, si lo restringimos a esta línea, me va a quedar un polinomio de grado 3, ¿ya? Porque, como dije antes, uno puede despejar el Y del hiperplano y colocarlo en P, y eso nos va a dar un polinomio de grado 3. Pero queremos demostrar que ese polinomio
de grado 3 es 0. Entonces ahí, bueno, se puede ver más en detalle, pero uno puede explicarlo intuitivamente que este polinomio de grado 3 ahora se va a anular en que en los extremos va a ser 0, o sea, tengo un polinomio de grado 3 entre dos puntos, entre 2x, y se va a anular en los extremos, y también la derivada se anula en los extremos. O sea, vamos a tener un polinomio de grado 3, supongamos como un intervalo de un x a otro x, que se anula en los extremos y además la derivada se anula en los extremos. O sea, tengo 4 restricciones sobre este polinomio de grado 3 y ustedes pueden ver, quizás haciendo resolviendo un sistema lineal o por intuición nomás, uno puede ver que si hay un polinomio de grado 3 que se anula en los extremos y además sus derivadas se anulan en los extremos, no queda otra posibilidad que sea el polinomio 0. ¿Ya? Porque tenemos las derivadas igual a 0 en los extremos y, y el polinomio es igual a 0 en los extremos. Eso, bueno, se puede encontrar en cualquier parte, también lo podemos hacer por resolviendo, como decía, un sistema lineal que haga una matriz invertible, que al final uno puede ver que estos coeficientes A tilde, B tilde, C tilde, D tilde son 0. Entonces, de la misma forma, si restringimos P a L2 y P a L3, también es 0. Y usando el argumento anterior, como se anulan estas hiperplanos, uno puede escribir P como L1Q y después, haciendo lo mismo que antes, SQ, este es de grado 3, entonces queda Q de grado 2 y después se anula también en L2, entonces se queda Q como L2 por otro Q, y haciendo el argumento entonces, igual que antes, uno puede escribir P como L1 por L2, L3 y C. ¿Ya? ¿Por qué uno llega hasta L3? Porque es un polinomio de grado 3, entonces va cambiando de grado, ¿ya? Hasta llegar al grado 0, que es C igual a 0. Entonces, esto que hicimos de P restringido L2, P restringido L3, ahí usamos que se anula en los extremos y las derivadas. Entonces nos falta ver que se anule en Z4. Entonces ahora evaluamos esto en Z4, tiene que ser 0. Estos son distintos de 0, porque Z4 no pasa por esos hiperplanos. Entonces C igual a 0 y por lo tanto P es igual a 0 y entonces es un elemento finito. ¿Ya? Esto igual ahora quizás que un poco más complicado, pero es lo mismo que antes. También podemos subir de grado el polinomio. Por ejemplo, aquí está dibujado k igual a 4. Y en general, entonces, vamos a tomar, para el caso del MIT, son los 3 vértices más las 6 derivadas direccionales en de los vértices del triángulo. 3 menos 3 por k menos 3 nodos en los lados. Y k menos 2 por k menos 1 dividido por 2 en nodos interiores. Y eso en total suma la dimensión de pk. Entonces, en el caso k igual 4, tenemos estas evaluaciones que serían en los vértices del triángulo, las 6 derivadas direccionales. Si k es igual a 4, serían 3 nodos en los lados, o sea, 1, 2 y 3. Y en los interiores, nodos interiores, sería para k igual a 4, sería
4 menos 2, 2 por 3 dividido por 2, o sea, serían 3. Y aquí vemos en el dibujo que hay 3 nodos interiores. ¿Ya? Ya, no sé si tienen alguna duda. Vamos a ver ahora el caso de elementos rectangulares que son menos usados. Generalmente se usa lo que vimos antes, los triángulos con el elemento de Lagrange o el elemento de Hermite de P3. Eso es lo más clásico y que tienen más programados los programas que hacen elementos finitos. ¿Mm? Pero también podemos tener elementos rectangulares, o sea, tomar eh, un rectángulo, ¿no es cierto? Y para este rectángulo necesitamos definir otro tipo de polinomios que son los que puse ahí, que es Q sub K. ¿Mm? Entonces estos Q sub K son, ¿cómo son? Son multiplicación de polinomios en una variable de grado menor que K, que se multiplica. O sea, uno, por ejemplo, tendría A más BX, el polinomio A más BX por C más DI. ¿Mm? Entonces, al multiplicar esos dos polinomios de grado 1 en cada una las dos variables. ¿Ya? Ese es el tipo em, de espacio de polinomios que vamos a usar acá para los elementos rectangulares. ¿Ya? Entonces, es una multiplicación de polinomios en una variable de grado menor que k. Y ahí, bueno, la dimensión de esto es la dimensión de los polinomios de una variable de grado menor que k al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Q1, ¿ya? Serían los polinomios de grado menor que 1, entonces sería multiplicar A más BX por C más DI. ¿Mm? Y si uno hace esa multiplicación, uno puede ver que los polinomios que quedan son de esta forma. A más BX más CI más DXY. ¿Ya? Porque, claro, quedan multiplicando entonces el X con el, con el Y, ese sería el término de grado mayor. ¿Mm? Y como dice acá, la dimensión, por ejemplo, de P11, los polinomios de una variable de grado menor que 1, la dimensión sería 2, porque sería como un polinomio A más BX, sería dimensión 2 al cuadrado, me quedaría 4. Entonces ahí se ve este, este espacio de polinomio es de dimensión 4, tiene 4 formas de variar A, B, C y D. ¿Mm? Entonces veamos que ese es un elemento finito. Entonces tomemos un rectángulo, tomemos el espacio de polinomios Q1, que es de dimensión 4, como dije, es 2 al cuadrado. Y si es de dimensión 4, entonces necesitamos 4 evaluaciones. Y como muestra la figura, vamos a evaluar, supongamos evaluamos la función b en Z1. Vamos a usar esas evaluaciones que serían los 4 vértices del rectángulo. Entonces veamos que eso es elemento finito. Entonces tomemos P en Q1 y notemos que es un polinomio de grado 2 en dos variables, porque tiene este término X por Y.
¿ya? Aunque no esté el x cuadrado y no esté el y cuadrado, igual es un término, es un polinomio de grado 2, ¿ya? Porque tiene ese término x por y. ¿Ya? Entonces un polinomio de grado 2 que se anula en esos 4 puntos. Entonces al restringir P a los lados del rectángulo, a L1 y L2, podemos ver que si lo restringimos a un lado, ¿ya? Igual que antes, ese lado va a ser, por ejemplo, ahí, eh, ¿no es cierto?, despejando, por ejemplo, L1. L1 va a ser y igual a una constante. Si restringimos a L1, y va a ser una constante, y si restringimos P a ese y igual constante, nos va a quedar un polinomio de grado 1, nos va a quedar un polinomio del tipo A mayúscula más B mayúscula X. ¿Ya? Si tomamos Y entonces igual a una constante, va a quedar un polinomio de grado 1 que se anula en Z1 y en Z2, entonces en realidad ese polinomio es igual a 0. Entonces si restringimos P en Q1 a L1 es 0, y lo mismo entonces podemos hacer con L2, si restringimos P a L2 también vamos a encontrar que es un polinomio de grado 1 que se anula en 2 puntos, entonces 0, y podemos escribir entonces que P es igual a C por L1 por L2, ¿ya? Como un polinomio de grado, entonces tenemos que bajar 2 veces el grado hasta llegar al grado igual a 0. Y nos queda usar Z4. ¿Ya? Hemos usado aquí que se anula en L1, que se anula en L2, pero nos falta Z4, entonces P en Z4 es 0, pero P se escribía como C por L1 por L2, claro, C por L1 evaluado en Z4 por L2 evaluado en Z4, entonces esa cosa es igual a C, C igual a 0, ¿no? Porque L1 y L2 no pasan por Z4. ¿Mm? Y entonces un elemento finito. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a ver harto. Les voy a mandar ejercicios de eso, pero son más o menos similares. ¿Ya? Vamos a seguir entonces ahora con lo que se hace ya para como resolver los problemas de elementos finitos cuando estamos con una ecuación, todavía no ni vemos lo que es eh, resolver la ecuación, es como esta parte solamente de como ver cómo cómo son las aproximaciones de las funciones en cada uno de los elementos. En cada elementito, ¿no es cierto?, vamos a tener un, en el caso de ser un polinomio de grado 1, en cada triángulo uno va a tener como un planito chiquitito, ¿no es cierto?, que define la función. Entonces, para terminar, vamos a ver lo que es el interpolante. Entonces nos damos un elemento finito y, la base dual a n. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la base dual era nj phi i igual a delta ij, que es la delta de Kronecker? Entonces es la base que se construye, hicimos unas construcciones de esas bases, pero que tiene esa propiedad, que el ni o el nj phi sub i es igual a la delta de Kronecker, o sea, es igual a 1 si es que los coeficientes son iguales, igual a 0 si son diferentes. Entonces uno teniendo los n, podríamos construir esta base dual phi sub i asociada.
Entonces tomamos una función b para la cual todos los ni están definidos. ¿Eso por qué se pone? Porque puede ser que los ni tengan evaluaciones de la derivada. Entonces puede ser, no sé, que esté a la segunda derivada, tomar ni de b y tomar igual a b, la segunda derivada de b, o la tercera derivada de b. Ya podrían uno no solo evaluar la función, sino que evaluar derivadas, como lo vimos en Hermite. Entonces tomamos una función tal que los ni estén definidos, o sea, tenga las derivadas que necesitamos. ¿Mm? Entonces el interpolante local está definido por esta fórmula, que es media obvia, pero definimos el interpolante como el I sub k de B, como la sumatoria de los ni de B, pi sub i. ¿Mm? Y tomemos un ejemplo. Acuérdense que, bueno, B es una función, entonces ahí está los ni de B, estos son como coeficientes, porque como que uno evalúa la función en un punto, ¿no? Entonces esta cosa va a ir de un espacio de funciones a el espacio P. ¿Mm? Como que transforma una función continua, qué sé yo, como sale aquí un ejemplo, la exponencial de algo, y la transforma en un elemento de P, o sea, en este caso un polinomio. ¿Mm? Eh, entonces tomemos cada un triángulo de, de estos vértices 0, 0, 1, 0, 0, 1, P1, que eran estos polinomios A más BX más CI, ¿no? Y las evaluaciones son las siguientes. La N1 vamos a llamar la evaluación en 0, o sea, N1 de B igual a B en 0, 0. Aquí se ve como más en la práctica lo que son los N. N2, la evaluación en 1, 0, y N3, la evaluación en 0, 1, en este punto de acá. Y CAF, la exponencial de 2x más i, y entonces quiero calcular IK de F. Entonces, aquí como tenemos N1, N de N1 hasta N3, entonces son tres términos nomás, en la sumatoria. Entonces sería, desglosándolo de arriba, sería N1 de F, Φ1, más N2F, Φ2, más N3F, Φ3. Entonces, como les decía, estos son como coeficientes. N1 de F es F en 0, 0, y eso, si lo evaluamos ahí, es 1. ¿Ya? Sería E de a la 0 más 0, eso es 1. N2 de F sería F de 1,0, sería E al cuadrado, y el otro sería N3 de F, sería E. Luego, veamos lo que son Φ1 hasta Φ3. Dijimos que era la base dual para N, la que cumplía la propiedad esa de la delta de Kronecker. Entonces, Φ1 se puede escribir así, ¿ya? Porque se anula, es una función que se anula en estos dos puntos. Entonces es un polinomio de esta forma, pero Φ1 en 0, 0, para que N1 de Φ1 sea 1, entonces eh, obligatoriamente C tiene que ser 1. Entonces queda Φ1 de x, y igual a 1 menos x menos y. Uno, si se acuerdan, también lo hicimos para algunos casos antes, quizás puedan repasar también eso de encontrar esta base dual a n. ¿Se acuerdan que valía 1? Entonces uno tenía que como que resolver un sistema. Acá también se puede hacer.
Por ejemplo, aquí se hizo como lo hicimos antes, phi2. Entonces, no sabemos cómo es phi2, pero sabemos que es de la forma a más bx más ci. Pero sabemos que phi2 en 0, 0 es 0, ¿no? Phi2 en 1, 0 es 1, pero a la vez phi2 en 1, 0 es a más b, y sabemos que phi2 en 0, 1 es a más c, y a la vez es 0. Entonces, resolviendo como esto, encontramos que los coeficientes son a igual a 0, ¿no? Porque este vale a, si lo evaluamos en 0, 0, queda solamente a, pero eso es 0, entonces es a igual a 0. Como a es igual a 0, b es igual a 1. Y como a es igual a 0, entonces c tiene que ser 0. Entonces finalmente me queda que phi2 es x nomás. Y análogamente también phi3 se puede encontrar así. Uno puede darse un polinomio cualquiera, a más bx más ci, y uno va encontrando los coeficientes hasta que al final es i igual a 0 para phi3. Entonces, ¿cómo queda el interpolante? IK de f es phi1 por 1 más e al cuadrado por x más e por y. Entonces, en realidad, esta cosa es un polinomio. Entonces, hemos transformado una función C infinito, diferenciable, en un polinomio de grado 1 en dos variables. ¿Bien? Eso entonces la idea del interpolante es transformar una función en, como proyectarla en este espacio de dimensión finita. Y bueno, las propiedades IK es lineal. Uno puede ver de la definición aquí, como los n son lineales. Acuérdense que los n están en P', o sea, son funciones lineales continuas. Entonces, como el n es lineal, entonces esto se puede separar por la linealidad del n y nos da eso de ahí. Y ni de ik de f es lo mismo que ni de f. O sea, los ni evaluados en el proyectado son iguales a los ni de f. Y eso es por solamente evaluación. O sea, si uno, haciendo el desarrollo nomás, ni de ik de f es ni de esta sumatoria. Esa sumatoria la puse en j para que no interfiriera con el i. Entonces, como los ni son lineales, entonces pasan para adentro y queda así. Y como esa es la base dual, los phi j son la base dual a n, entonces esa cosa es 1 o 0. Entonces 1 cuando el i y el j son iguales, entonces esto es 1 solamente para el i, entonces solamente sobrevive el ni de f. Y aquí, bueno, solamente para completar esto, el IK de f es igual a f para todo f en p, o sea, si uno proyecta algo que ya está proyectado, queda igual nomás. Tenemos un polinomio de grado 3 y lo proyectamos, lo convertimos en polinomio de grado 3, va a quedar el mismo nomás. Y obviamente eso nos dice que IK es idempotente. Entonces eso se muestra fácilmente de lo anterior. Podemos combinar esto, como ni es lineal, podemos decir que ni de ik de f menos f es 0 para todo i de 1 hasta d. Pero como esto está en p, porque f está en p, la tercera propiedad de elementos finitos nos dice que
Si se anula para todas las evaluaciones de NI, entonces la función finalmente tiene que ser idénticamente 0. ¿Ya? Si tenemos NI de una función en P que se anula para todo I, entonces esa función tiene que ser 0, entonces en este caso es esta función IK de f menos f es 0. Entonces eso da la primera parte. Y como IK de f está en P, le aplicamos IK y obviamente le aplicamos la primera parte y eh, aplicando 2 veces IK queda lo mismo que IK una vez. Y eso demuestra que es idempotente. Ya, entonces lo voy a dejar hasta acá. No sé si tienen dudas.